En el capítulo anterior, comenzamos un viaje hacia la profundidad de Anatolia tras los primeros pasos del Neolítico. Hoy continuamos su búsqueda y la extendemos a la creación del primer estado conocido. Göbekli Tepe, Çatalhöyük y Sayborç abrieron una puerta que hoy continúa en Karahan Tepe. Nuestra búsqueda del origen del Neolítico nos conduce hasta Karahan Tepe, un yacimiento recién descubierto que se encuentra aproximadamente a 1 hora y cuarto de Urfa. Hemos recorrido nuestro camino, parte de la Mesopotamia, muy fértil, para adentrarnos en estas colinas calizas que la rodean, que son realmente áridas, yermas, batidas por el viento, pero que pueden atesorar un gran patrimonio arqueológico que vamos a conocer. Este nuevo enclave de Karahan Tepe fue presentado al mundo en septiembre de 2021. Karahan Tepe, al igual que Göbekli Tepe, se ubica sobre una destacada colina, con un amplio dominio del paisaje. Nos vamos a acercar con mucho interés y además con emoción, puesto que es un yacimiento que aún se está excavando. Los trabajos comenzaron en 2019, por lo que podemos dar la primicia de lo que en él se está descubriendo. Hombres y bestias vuelven a ocupar el escenario. El repertorio de Karahan Tepe es, si se quiere, más humano que en Göbekli Tepe, pero no solo humano. A veces las representaciones animales son inquietantes, no logramos saber qué querían decir. Por ejemplo, inquieta especialmente esta larga, prolongada serpiente que acaba en una especie de cabeza híbrida de zorro y que de verdad no entendemos su significado en este banco. ¿Qué quisieron decir? Ojalá algún día la arqueología nos ilumine estos y otros misterios. Es posible que estos recintos fuesen utilizados para un gran ritual. Del registro arqueológico puede colegirse que hubo grandes banquetes. Los restos de animales procesados, como la cabra en grandes cantidades y el tamaño de algunos platos hallados en el recinto principal, así parecen indicarlo. Karahan Tepe tiene la evocación de la excavación en la propia roca, estas formas irregulares, pero que componen un todo muy sugerente, y además esa máscara, esa cara frontal que nos mira y que de alguna forma nos intimida, ¿no? Y además esta especie de templo, por una pared y una puerta, conecta con lo que es el recinto principal, sencillamente espectacular por dimensiones, por complejidad, realmente difícil de comprender. Son muchas pues las interrogantes abiertas que ahora nos explicará el director de la excavación. ¿Qué es Karahan Tepe? Karahan Tepe, tarih öncesi dönemin en önemli kırılma. Es un lugar arqueológico muy nuevo. Por eso no se puede decir mucho sobre este lugar. Göbekli Tepe ile çağdaş bir yer. Zaten aynı doğal çevre içerisinde bulunuyor. Pero como Göbekli Tepe tiene la misma geografía y la misma época, yapmamız gerekiyor. Çok yeni başlamış bir kazı bu. Ama Göbekli Tepe'den bildiğimiz yapıların açığa çıkarıldığı, aynı zamanda para poder decir más cosas son necesarias más excavaciones. İlk aşamalarında tarihlenen oldukça gelişmiş bir kültürün yansıtıldığı, izlerinin taşındığı bir yer diyebiliriz. Nos interesa mucho pues ubicar la cronología de Karahan Tepe, cuándo fue erigido y cuándo se clausuró, y además saber qué uso tuvo, para qué sirvió. Karahan Tepe'deki en eski tarihler M.Ö. 9400'lere gidiyor. Las excavaciones nos hablan del 9400 a.C., pero se sabe que empiezan en 9600. Tabakaların olduğunu gösteriyor. Bu aslında sadece Karahan Tepe özgü. En esta zona hay más de 10 sitios como Karahan y Göbekli. Göbekli Tepe ve Karahan Tepe ile çağdaş yerleşme olduğunu biliyoruz. Ve bunların zaman aralığı yaklaşık Tienen la misma geografía y terminan en 8200 a.C. Bu da bize şunu gösteriyor. Bu bölgede kesintisiz olarak 1500 yıla yakın. Eso quiere decir que durante más de 1200 años la gente ha estado viviendo aquí continuamente. Kurduklarını ve 1500 yıl boyunca da burada çok köklü bir değişiklik olmadan, daha doğrusu ortadan kalkmadan bu yaşamı bu bölgede sürdürdüklerini gösteriyor. Bu dönemde durante 3,5 millones de años los seres humanos eran cazadores-recolectores hasta esta época. Sona erdiğini ve ilk kez yerleşik hayata geçtiklerini görüyoruz. Pensábamos que la razón por la que crearon un sitio como este estaba relacionada con la agricultura. Pero aquí no vemos nada relacionado con agricultura ni animales domésticos. Hayvanlara rastlamadık. Olasılıkla bu bolluk, bu bereket insanlara bu Establecerse aquí era muy cómodo.
Por eso pudieron construir estos edificios colosales. Hem de zamanı efektif kullanmak için konforlu bir ortam yaratmış olmalıdır. Ubica, por tanto, la construcción en el epipaleolítico. ¿Tendría que ver estos lugares algo con el origen del neolítico? En Anatolia, cuando hablamos del epipaleolítico, hablamos de costa del Mediterráneo. No sabíamos que en el sur de Turquía existían estos lugares. Ahora entendemos mejor esta época. Buluntulara rastlanmış olmakla birlikte bir yerleşim yerini henüz bilmiyoruz. Bunun için farklı görüşler var. Hay varias hipótesis sobre el origen del neolítico. Algunos científicos defienden que vienen del este del Mediterráneo y otros del norte, del Mar Negro. Pero nosotros pensamos que su origen está en esta zona. Karadeniz kıyılarından gelmiş olabilecekleri ihtimal üzerinde duruyoruz. Karahantepe es un lugar de culto, estaba asociado a una población fija, solo vivían aquí pues los sacerdotes o los iniciados en las liturgias. Bazı özel yapıları inşa ederek de onlara bir takım fonksiyonlar yüklediklerini görüyoruz. Bu fonksiyonlar ayrı bir tartışma konusu. Örneğin bu içinde bulunduğumuz yapı, El sitio donde estamos ahora, que tiene 23 metros de diámetro, no es una vivienda. Está claro que fue construido por una razón específica. Bir konut değil, özel amaçlarla inşa edilmiş bir bina olduğu çok açık. Bu dönemde No sabemos exactamente qué función tenían los habitantes de estas construcciones, pero tenemos hipótesis. Ama bazı çıkarsamalar yapabiliriz. Tanto Karahantepe como Göbekli Tepe tienen ese mismo tipo de edificación. Bir mekandan oluşması. Ve yine bu yapıların Otra característica de estos edificios es que están construidos como si excavases una cueva y construyeras el edificio dentro de ella. Sabemos que también hay pilares excavados dentro de la roca y otros traídos de fuera, pero siempre hay monolitos. Dikil taşlar olduğunu biliyoruz. Una de las hipótesis que se barajan respecto a la función de estos recintos es la de un ritual de tipo iniciático. ¿Estamos hablando de edificaciones distintas o de un gran complejo con una relación orgánica? Podemos hablar de un gran complejo. El edificio principal tiene 23 metros de diámetro y bancos alrededor para que la gente se siente, y es el centro del complejo. Desde este gran edificio podemos acceder, a través de una ventana con escaleras, a esta otra habitación más pequeña. Esta construcción tiene 8 metros y forma de pera. En la pared principal vemos la cabeza de un hombre con unos grandes labios, barba y cuerpo de serpiente, que llega hasta la ventana de acceso. Şöyle bir giriş çıkış yapan jack şekilde ana kaya şekillendirilmiş. Adeta bir yılan gövdesi gibi. Ve bu Delante de esta cabeza hay 11 falos en erección. 11 tane erkeklik organı yani fallus yapılmış. Estos falos fueron excavados en la piedra, no los trajeron de fuera. Bırakılarak yapılmış. Yani sonradan getirilip yerleştirilmiş değil, ana kayadan şekillendirilmişler. Dışarıdan getirilen Solamente hay un monolito traído de fuera y tiene forma de hombre. Olasılıkla bir insanı sembolize. Bu yapı Como hemos dicho, la entrada es por un lateral, a través de una ventana con escaleras. La salida está al otro lado de la sala por otra escalera. dışarıya çıkılıyor. Eso puede significar que el que entra a este edificio no es el mismo que sale. Eğer girdiğiniz yerden çıkmıyorsanız siz bir sürecin içinden geçmişsiniz, bir sürece tabi olmuşsunuzdur demektir. Bu yolculuk neyse, bu süreç neyse Es una especie de viaje, desde la gran sala y pasando por esta más pequeña. Dolayısıyla buraya giren kişi de önce o yapının içerisinde bulunması gerekiyor. Todo nos habla de la figura humana, pilares fálicos y sobre todo aquel rostro inquietante, muy naturalista. Hemos podido observar en Göbekli Tepe esta figura humana muy esquemática. ¿Por qué esta evolución de la representación humana? Evet, Göbektepe'de Aunque en Göbekli Tepe hay algunas representaciones humanas, hay muchos más animales. daha büyük bir yer tutuyor. Karahantepe'de de hayvanlar. Por el contrario, en Karahantepe hay más representación humana. Hay que tener en cuenta que Karahantepe es 200 años más reciente que Göbekli Tepe. Birkaç yüzyıl daha yeni. Bu da aklımıza şöyle bir şey getiriyor. Por eso pensamos que los habitantes de la zona empiezan a vivir en un solo pueblo, pero siguen formando parte del mundo animal. Ama yerleşik hayat demek Esta manera de vivir
les hace tener muchos cambios en sus hábitos de vida y culturales. El ser humano empieza a situarse en el centro del mundo. A partir de ahí, la relación del ser humano con su entorno comienza a cambiar. ¿Y si los edificios hubieran sido enterrados lo mismo que personas muertas? ¿Y si las comunidades del Neolítico los hubieran considerado como algo orgánico de gran importancia para ellos? Eso parece deducirse del cuidadoso método de sepultura y ocultación de los mismos. Cuando el edificio deja de ser útil, el edificio se entierra. Como cuando alguien muere. Dentro del edificio había 40 centímetros de tierra roja. Pusieron otros materiales hasta cubrir los falos. Y sobre estos pusieron piedras para marcar los pilares. Para cerrar todo el edificio colocaron una gran piedra vertical. Amortizar el edificio es otro ritual. Pero eso no significa que lo abandonaran. La ubicación del gran sitio de Karahantepe responde a unas necesidades y a unas finalidades. ¿Cuáles? Estamos a orillas de los montes Taurus. Esta zona se llama Tek Tek, donde comienza la cordillera. Estamos en la zona más al norte del creciente fértil. La zona donde se cultiva el trigo por primera vez y se domestican los primeros animales. Desde hace 12.000 años el clima hizo que hubiese mejor cultivo de cereales y mayor cantidad de animales salvajes, que por primera vez fueron domesticados: cabras, jabalíes y corderos. Aquí comenzó la agricultura y los primeros asentamientos. Resulta realmente asombroso pensar que cuando se erigió Göbekli Tepe y Karahantepe estábamos en una etapa final del Paleolítico, es decir, la cerámica aún no se usaba. Pero eso no era óbice para que no tuvieran finos ajuares, como estos platos de piedra. Experimentamos el mismo asombro ante estas vasijas talladas en piedra y ricamente decoradas en su exterior. La adaptación de las salas del Museo de Urfa a las colecciones provenientes de Karahantepe ha sido inmediata. Se ha dedicado un espacio en el que sobrecogen las esculturas y llaman la atención algunas piezas como vasijas talladas en roca caliza o los grandes platos de los banquetes rituales. Es una sala única en el mundo. Las esculturas antropomórficas son muy abundantes en Karahantepe, lo que nos habla de dos universos. Un mundo que muere, el Paleolítico, que representaba sobre todo animales, y un mundo que nacía, el Neolítico, centrado en la representación de la figura humana. Estamos ante una escultura formidable, pero al mismo tiempo terrorífica. Un leopardo con los dientes feroz sostiene entre sus garras una cabeza humana. Es una de las esculturas más monumentales de Karahantepe. Vemos un leopardo vivo, con la boca abierta, listo para atacar. La figura del leopardo la vemos en más lugares de Karahantepe. Esta escultura es una especie de sacrificio. Fue arrojada al edificio principal. En esta época, cuando enterraban un edificio, también enterraban estatuas de animales y humanas. Tanto en Karahantepe como en Göbekli Tepe encontramos animales listos para atacar. Esto puede ser para defender el edificio.
Hoy en día, cuando pensamos en animales y seres humanos, pensamos en animales domésticos. Pero aquí es totalmente distinto. Se representa un animal salvaje. Göbekli Tepe fue el primer gran santuario o yacimiento de esta época que se encontró. Después han venido algunos otros muy destacados como Karahan Tepe. Pertenecen sin duda ninguna a la misma cultura, a la misma civilización. ¿Podían tener algún tipo de relación política? ¿Podría Göbekli Tepe ser el centro de esta cultura? Burada insanların daha egalitarian, eşitlikçi yaşadığını düşündüğümüz. No sería correcto pensar en este tipo de organización. Serían todos iguales. Este tipo de autoridad central sería mucho después de Göbekli Tepe. Todos vivían bajo un mismo influjo cultural, pero no bajo una autoridad. Bir hiyerarşiden, bir otoriteden ziyade onların inançları, ritüelleri olması daha büyük bir olasılık. El Museo de Urfa es único. Hoy en día es una referencia mundial para el estudio del origen del Neolítico. Alberga la colección más importante del mundo al respecto. Una colección que se va a ver notablemente incrementada anualmente tras cada temporada de excavación. El año pasado se incorporaron más de 300 esculturas provenientes de Karahan Tepe. En la península ibérica también se han descubierto recientemente recintos con grandes piedras que contienen representaciones humanas en su superficie. En Cumbres Mayores, Huelva, en el interior de su formidable castillo, un conjunto de menhires, que pueden ser prehistóricos, ha despertado el interés de los investigadores. En principio, el proyecto que planteamos es un análisis previo de las distintas piedras que había aquí sueltas y que algunas de ellas ya teníamos claro, tanto que podían tener grabados como que podían ser menhires. Era importante averiguar si esos elementos estaban aquí originariamente o habían sido traídos. La prospección geofísica ya nos evidenció la posible existencia de alveolos de inserción de esos menhires en lo que considerábamos que podía ser la zona nuclear del monumento. Y por otro lado, el estudio petrológico pues, nos puso de manifiesto que la mayor parte de los menhires estaban ejecutados en un material, en una brecha volcánica, que es uno de los materiales petrológicos existentes en esta misma zona de la ladera del cerro. El núcleo central es el cono, el cono de un volcán submarino que emitió pilulavas y posteriormente esas pilulavas se alteraron, se volvieron a compactar y a hacer otra roca que son la brecha volcánica. Se aprovechó la roca del exterior y parece ser que el monumento se organizaba o tenía algún tipo de organización en torno a ese punto central de las pilulavas, que además parece también que fue trabajado intencionadamente dándole una forma circular tanto externa como internamente. La ruta hacia Malatia recuerda a la novela Nieve del gran Orhan Pamuk. Anatolia es inmensa y parece extenderse hasta el infinito bajo un copioso manto de nieve. En una mañana muy fría y tras atravesar los montes Taurus nevados, llegamos hasta Aslan Tepe, una increíble ciudad que arrancó en el Neolítico y que tuvo más de 5.000 años de vida y esplendor. La situación de Aslan Tepe, sobre esta colina de la actual Malatia, responde a su proximidad al Éufrates. Es un cruce de caminos con acceso al río, pero sin peligro de inundación tras las grandes crecidas. Por aquí circulaban gentes de Anatolia, el Cáucaso y Mesopotamia. Es una encrucijada. La gran cantidad de agua disponible en pozos, además del gran caudal del río, es otra razón para que la presencia humana haya sido constante aquí, desde al menos el Neolítico. En la arquitectura del palacio, grandes patios separaban los edificios y en este ala lateral encontramos este patio y tras ello 2 templos secundarios. El Museo de Malatia
conserva la mayor parte del registro material que se ha excavado en Arslan Tepe. Gran parte de estas excavaciones han sido llevadas a cabo por el equipo de la arqueóloga italiana Marcela Frangipane durante las 3 últimas décadas. A ella y a sus colaboradores les corresponde la gloria de la excavación y el riesgo de la hipótesis. Marcela ha planteado que Arslan Tepe es el primer estado de la historia y ha aportado pruebas, evidencias que veremos a continuación. Por ejemplo, más de 1000 fragmentos cerámicos con sellos, o una distribución espacial del palacio inclinada claramente a la exaltación del poder humano y no el divino. Los paralelismos con la burocracia mesopotámica parecen evidentes para los arqueólogos. El palacio era también un centro administrativo al servicio del Estado representado por el rey. Aquí vemos este archivo de sellos rotos, muestra inequívoca de burocracia, y en este almacén se repartía la comida de forma ritual y protocolaria. Se ha documentado una metalurgia muy desarrollada en Arslan Tepe. Importantes cantidades de cobre arseniado procedente del noreste de Anatolia fueron procesadas aquí. Las primeras espadas en forma de lengua de carpa del registro mundial lucían en la sala del trono de Arslan Tepe. Estas espadas pueden verse en el Museo de Malatya. Su estado de conservación es muy bueno. El trabajo de forja puede observarse con detalle. Son armas con 5.500 años. Las espadas del palacio, además de su esmerada y elegante metalurgia, tienen una fuerte simbología. ¿Por qué? Porque aparecieron colgadas en los muros de zonas visitables. ¿Y el por qué este sentido? Pues parece muy claro. El Estado, cuando se vio en peligro, decidió mostrar las espadas para que todos los visitantes percibieran su poder. El Estado en Arslan Tepe lo controlaba todo. El equipo de Marcela Frangipane ha llegado a la conclusión de que el reparto de alimento, además de ritual, tenía un componente burocrático. Y este carácter ritual se demuestra por las pinturas que adornan la sala, con un marcado carácter simbólico. La organización de los espacios del palacio sitúa a la política en el centro de la escena por encima de la religión. El Palacio de Arslan Tepe, construido hará unos 5.500 años, simboliza el primer estado conocido. ¿Y por qué decimos primer estado cuando ya existían otras ciudades contemporáneas en la Mesopotamia? Pues lo decimos por 2 razones muy evidentes. Primero, porque se trata de un gran edificio administrativo donde habita un rey, y este rey tiene prevalencia sobre el templo, sobre los sacerdotes. Así lo configura y así lo determina la arquitectura que hemos conocido. Los templos no están abiertos al público y son inferiores a la sala del trono y la sala de audiencia, mientras que en las otras ciudades el templo siempre era preeminente. Por todo ello, pues se puede afirmar que Arslan Tepe es el primer estado conocido. A las espaldas del rey o caudillo se veneraba al dios. Me encuentro en el templo particular del rey. Llama la atención este gran altar sobre el cual una llama ardía de forma permanente, continuamente alimentada. Pero también es muy llamativo que el templo se encuentre justo detrás del trono, como diciendo, primero el rey, después el templo. Y también es una característica estos 2 ventanales que dan al trono y a la sala de audiencia. Me figuro esta gran habitación, solo iluminada por el fuego central, quizá por alguna lámpara, y viendo el pueblo allí atrás como esperaba la salida de su monarca. El poder es uso y es abuso. Y eso es lo que pareció suceder en Arslan Tepe. Una rebelión sucedió a la opresión. Si algo nos enseña en la historia es que todo poder siempre llega a su fin. A principios del 4º milenio, la sociedad y el estado del palacio entró en crisis. Agricultores y ganaderos se enfrentaron. Decidieron pues los del palacio protegerse con la muralla que en estos momentos piso. Fue inútil. Al final los ganaderos lograron asaltarla y con ello terminó el periodo de poder del palacio. Nuestra ruta en Anatolia nos ha llevado a las fuentes del Neolítico y a la formación del Estado, 2 fenómenos capitales en la historia de la humanidad. La investigación debe continuar y complementarse con el estudio de estos mismos fenómenos a lo largo y ancho de nuestro precioso planeta, casa única, de la única familia que es la humanidad.